El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos, recta final de A Primera Hora, recta final de la semana. Quedan 2 semanas para que se acabe la campaña electoral, 2 semanas y un poquito más para las elecciones, y vamos a seguir conociendo las propuestas de los candidatos en Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, le damos el buenos días a nuestros invitados de la jornada del día de hoy. Amada María Ortiz, ella busca llegar a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por Izquierda Democrática. Salvador Quispe, político de vieja data, ha sido legislador, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe y ahora encabeza la lista de asambleístas nacionales por Pachacutic. Y también Andrés Briones, del movimiento Construye Lista 25, encabeza la lista de asambleístas nacionales. Gracias a nuestros candidatos. Empiezo con las damas, ¿no? Amada María Ortiz, por Santo Domingo de los Áchilas, por Izquierda Democrática. ¿Primera vez en política o ya ha sido usted partícipe de las actividades de la política partidista en este país? Bienvenida. Muy buenos días a todos los ecuatorianos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Buenos días a mis compañeros de panel en este día. Un honor estar junto a ustedes. Amada María Ortiz es profesional del derecho. Además, ya he estado en el espacio legislativo por 2 ocasiones. He sido concejal del Cantón Santo Domingo y en el espacio político he participado también como candidata a prefecta en las últimas elecciones. Hoy buscando una curul en la Asamblea Nacional por listas de 12 Izquierda Democrática. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea candidata? Sabe que cristiana y agradecida con Dios, quiero justamente devolver lo que Dios me ha dado y entre eso la oportunidad de haberme formado académicamente en la Facultad de Derecho, en toda la rama jurídica, conozco a profundidad, tengo la experiencia legislativa, pero sobre todo tengo el profundo conocimiento y sentir de cuáles son las necesidades, tanto como mujer, tanto como campesina, productora, madre y además una ciudadana que amo a mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas. Correcto. Andrés Briones, buenos días, ¿cómo le va? La misma pregunta que le hago, ¿primera vez en política o ya tiene usted recorrido político, Andrés? Buenos días, Fabricio, ¿cómo le va? No se me vaya, no me apaga la cámara. Tenemos un problema de conexión y me cambié. Pero sí me escucha bien, ¿no? De lugar, sí lo escucho perfectamente. Ya, correcto. A ver, cuéntele a la audiencia quién es usted y por qué quiere llegar a la Asamblea. Bueno, Andrés Briones es un ciudadano que en este momento ha decidido hacer política. Toda mi vida estoy involucrado en la actividad empresarial, genero empleo, pago impuestos. Desde hace 2 años tuve la oportunidad de vincularme como funcionario público y entender las realidades desde la posición pública de muchos ecuatorianos en el país. Y eso me motivó ahora a ya candidatizarme y participar en una política más activa, porque considero que desde la función legislativa tenemos las oportunidades para desarrollar marcos legislativos, legales, normas que favorezcan a todos los ecuatorianos hacia el camino de la prosperidad, generación de trabajo y oportunidades para todos. ¿Por qué a través de las filas de Construye Lista 25, antes llamado Ruptura, Andrés? Bueno, porque es un movimiento que más allá de su experiencia y trayectoria en el país, ha ofrecido la oportunidad a muchos jóvenes de participar ahora en política, apartándose de esas vías prácticas en donde el caudillo, los líderes, identifican y seleccionan a primos, a familiares, y no dan espacios realmente partiendo de las capacidades y la experiencia de lo que un ecuatoriano puede dar en la carrera política como servidor. Correcto. Salvador Quispe
tal vez entre los tres el que mayor experiencia política partidista ha tenido. Como lo dije en la presentación, ha sido legislador de la República y más recientemente prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Cómo le va, Salvador? Encabezando la lista de asambleístas nacionales, ¿por qué quiere llegar a la asamblea otra vez Salvador Quispe? Sí, Fabricio, buenos días. Es un gusto saludarlo a usted, a sus colegas. Saludos también para Amadita y Andrés, y sobre todo a su distinguida audiencia. Hay varias razones, Fabricio, cuando vemos que nuestra Casa Grande se está literalmente yendo al barranco. Y eso no es correcto. No podemos, los ciudadanos ecuatorianos responsables, no podemos quedarnos indiferentes. Quizá para mí hubiese sido mucho más tranquilo estar allá con mi familia, en mi huerta, en Zamora. ¿Qué me importa lo que pase con el Ecuador? Pero responsablemente no se puede actuar de esa manera. Así que vamos a la asamblea con esa esperanza de legislar sobre algunos temas que hemos venido buscando con nuestras marchas, con nuestras caminatas, con nuestras acciones de octubre de 2019, y esos temas, muchos de ellos están pendientes. Así que vamos con ese anhelo y esperamos juntos poder conseguir. A ver, Salvador Quispe, inicialmente su candidatura no había sido calificada por el Consejo Nacional Electoral. De hecho, se hizo público un tema de pensiones alimenticias. ¿Logró solucionar eso o qué fue lo que pasó para que luego el Tribunal Contencioso haya avalado la calificación de su candidatura, Salvador? Es obvio, Fabricio, si hubiese tenido en serio ese problema, simple y sencillamente con el cariño que me tienen los socialcristianos y los del Creo que hoy controlan el CNE, yo no estuviese de candidato. Así de sencillo. Pero se inventan no solo eso, se han inventado mil cosas con tal de evitar que sea candidato. Pero la verdad puede más sobre cualquier tipo de difamaciones, de inventos, de cosas de esa naturaleza. Y estoy de candidato, lo que prueba de que todo eso que dijeron allí no tiene ningún sentido. Así que vamos a seguir adelante. ¿Pero por qué el CNE inicialmente no lo calificó, Salvador? El Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia dice expresamente: Salvador Quispe presentó toda la documentación que demuestra que no tuvo ningún asunto pendiente. Sin embargo, el CNE no tomó en cuenta esos documentos y le causó un daño a Salvador Quispe y al movimiento político que lo auspicia. Dice expresamente la sentencia del contencioso electoral. Yo me reservo el derecho para después de las elecciones, junto con los abogados, evaluar si se inicia un proceso legal en contra de los vocales, quienes en su momento se inventaron cualquier cosa con tal de generar un daño. Se hizo una calumnia nacional, riegan con ventilador todo, para más tarde decir, no ha habido nada, ninguna culpa, sigan nomás adelante. Eso no es correcto. Contra nadie. Correcto. Hablemos de legislación, de las propuestas que tienen ustedes. Amada María Ortiz, aspirante por Izquierda Democrática en representación de Santo Domingo a llegar a la Asamblea. En legislación, ¿cuáles sus propuestas estrella en caso de lograr el voto popular y llegar a la Asamblea el próximo 14 de mayo? Voy a sintetizar algunas justamente por respeto a mis compañeros y además por el tiempo. Primero, como lo indiqué de inicio, soy profesional del derecho y ahí conozco plenamente los vacíos, las contradicciones que existen entre las leyes ordinarias, los códigos y la Constitución de la República del Ecuador. Por ejemplo, en la Constitución se habla de la presunción de inocencia. Se habla de que la Constitución debe de ser aplicada en principios y criterios. Pero yo pregunto, cuando se reforma la ley de tránsito, cuando se deroga la ley de tránsito, la asume el COIP. Y las contravenciones, obviamente, están ahora dentro de la institución jurídica del COIP, en un capítulo puntual. Entonces,
se le obliga al conductor, en algún momento todos los conductores somos nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros familiares, todos. Al cometer una contravención, le obligan a usted que usted inicie un proceso, le obligan a litigar. Entonces, esa reforma al Código Integral Penal tiene que ser urgente. ¿Dónde pasarían las competencias? Esa competencia debe de ser tratada y ventilada en la Defensoría Pública. Es decir, las reformas van al COIP, a las competencias de la Defensoría Pública. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los conductores, y hablando especialmente en los choferes, nosotros no tenemos en ningún momento en esta realidad que vivimos la capacidad económica como para ir a pagar un proceso donde la multa corre, porque además en el procedimiento que aplica el agente de tránsito no se ha preocupado el legislador de antes ni el legislador en que ese proceso debe de ser filmado desde el momento mismo de el acercamiento de la gente al conductor, para que no haya el espacio de cometer cualquier tipo de irregularidad y por qué hasta un momento de sentirse amenazado. Esa es la razón que a mí me urge presentar una reforma en el tema del COIP, la Defensoría del Público, y a los reglamentos que hoy utiliza tanto la empresa de tránsito municipal como la Agencia Nacional de Tránsito. En cuanto al hecho de ser también parte de los productores del campo, nosotros tenemos ahí un vacío inmenso. Todo el mundo habla del agricultor, pero nadie sabe que nosotros los agricultores no tenemos las necesidades que dice el legislador desde su curul. Por ejemplo, en la reforma que yo tengo ya planteada, porque la siento, porque la vivo, y he visto cuáles han sido las más grandes desventajas que tenemos, está, por ejemplo, exigir dentro del marco legislativo, en la política pública, al gobierno, al presidente que gane, que se aplique una verdadera directriz para que los cultivos sean zonificados. Al ser zonificados, la hectárea tendrá mayor productividad en el producto zonificado. Correcto. Luego de ello, fortalecer la formación de asociaciones, para que una vez asociados nosotros seamos fuertes y asociados nosotros agreguemos ese valor del producto a un producto elaborado. Correcto. A un producto de inicio a un producto elaborado. Correcto. Le doy un ejemplo. Hay unas cuantas hectáreas de cacao y nosotros nos hemos asociado y allí en varias parroquias rurales ya hacemos una praxis de elaborar las barras de chocolate. Correcto, pero doctora. Los huérfanos de políticas del gobierno nacional. Correcto, doctora. Le voy a cortar ahí porque también tengo que darle la palabra, doctora. Doctora, escúcheme, le voy a cortar ahí con estas primeras propuestas porque si no me extiendo demasiado y no les doy la palabra a los otros. La idea es que sea un panel, no es debate, sino panel. Voy con Andrés Briones. Propuesta o propuestas centrales, no se me extienda mucho, por favor, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Nos queda 10 minutos. Propuestas centrales en legislación, Andrés Briones. Gracias, Fabricio. Mi preocupación es el empleo. Durante mis recorridos en las 24 provincias del país, las personas, los agricultores, la gente de la zona rural, la gente del sector indígena, nos comentan que la falta de oportunidades de empleo es una gran preocupación y eso lo cruzamos con las estadísticas nacionales. Tenemos a 4.7 millones de ecuatorianos que ni el correísmo ni el morenismo han podido dar estabilidad y viven en un ambiente de informalidad. Y con la pandemia se destruyeron alrededor de 700.000 puestos de trabajo. Es decir, tenemos familias enteras que no tienen la posibilidad en este momento de ganar ni siquiera $1 por día. ¿Cuáles son las reformas que vamos a presentar y las acciones dentro de la Asamblea? Primero, tenemos una ley de simplificación de trámites que se aprobó, que tiene su reglamento, pero sin embargo no hay esa fiscalización y seguimiento para cortar los tiempos y facilitarle la vida a un agricultor que quiere prosperar, a un ecuatoriano que vive en la zona urbana que quiere montar su negocio para que los tiempos se reduzcan y en vez de tener 15 días para constituir un negocio, un emprendimiento o una asociación de la economía popular y solidaria, yo creo mucho en la colectividad, en el espíritu asociativo, esto se termina traduciendo en 5 días, es decir, darle la posibilidad como ecuatoriano, como asambleísta, para que en 5 días un ecuatoriano pueda tener su negocio, pueda tener los permisos y las certificaciones que se requieren para colocar su producto en marcha, en percha. 2, el tema de acceso a crédito. Hay una problemática generalizada en todo el país. El acceso a financiamiento en este momento es un mito porque se habla de Reactívate Ecuador
Pero cuando tocamos las puertas y conocemos casos en donde no se ha desembolsado ni un centavo, vemos que la situación es dramática en este momento en el Ecuador. Por eso, en el próximo gobierno, más allá si es de izquierda o de derecha, nos vamos a sentar porque queremos desarrollar mecanismos de financiamiento con crédito barato. En su momento yo desarrollé una figura de fideicomiso para financiar y subsidiar la tasa de interés y bajar el costo del crédito hipotecario. Queremos proponer esa misma acción para que el gobierno nacional cree un fondo de liquidez nutrido con recursos públicos y que subsidien la tasa de interés para que el agricultor, para que el actor de la economía popular y solidaria, el artesano, el emprendedor, tenga crédito barato. Y 3, importante, costo cero. No puede ser que una notificación sanitaria le cueste a un agricultor, a un emprendedor o un empresario $750 en este país. O sea, ¿para qué está el Estado? El Estado no tiene que ser visto como un ente que genera obstáculos, sino más bien tiene que facilitarle la vida a los ecuatorianos. Y vamos a proponer una reforma para que todos los costos de permisos, trámites y constitución sea de cero. El mejor aliciente que podemos dar en este momento al ecuatoriano es ayudarlo con incentivos, con herramientas y con acceso a crédito para poder generar trabajo y por consiguiente empresas, emprendimientos y asociaciones de la EPS. Esa es mi propuesta. Correcto. Porque quiero trabajar por el empleo, el trabajo y oportunidades para mi gente en el país. Correcto. Legislación, Salvador Quispe. Sí, Fabricio, el problema económico que incluye la falta de producción, la falta de empleo, ese es el tema central con el que ha venido trabajando Pachacuti y con Yacu Pérez de la presidencia. Nosotros de la Asamblea Nacional vamos a sumarnos a ese clamor y esa necesidad nacional. Para eso varias herramientas. Estamos totalmente de acuerdo. Una de las principales herramientas para ese propósito es la falta de los recursos para emprender, ya sea en un taller de mecánica en la ciudad o en la agricultura en los campos o en cualquier otra línea. Mientras sigan las tasas de interés al 20, al 25, al 30%, no va a despegar la producción en el Ecuador. Vamos a legislar para, utilizando a la banca pública, Banco del Pacífico, Banecuador, CFN, poder a través de esas ventanillas ofrecer créditos a no más del 5%, como ocurre en cualquier país dolarizado. Esta no es una ocurrencia que se nos viene en este momento. Es simplemente basados en las realidades y en las experiencias de otros países dolarizados como Ecuador. Vamos a buscar, obviamente, en función de nuestra realidad, pero ajustarnos a esas políticas de la dolarización. ¿De dónde van a salir los recursos? Vamos a revisar los contratos petroleros, ese sobreprecio que existe hoy por hoy. Por sacar un barril de petróleo a Petroamazonas se le paga $18, a Petro Oriental se le paga $42. ¿Por qué ese sobreprecio? Revisaremos eso. Y ahí tenemos alrededor de $2,000 millones, revisando otros rubros también de la intermediación petrolera. Revisaremos los contratos con las telefónicas privadas. Ahí tenemos alrededor de $500 millones. Revisaremos los problemas de corrupción de aduanas. Ahí tenemos alrededor de $1,000 millones. Vamos a poner mano dura a cobrar todos los impuestos, sobre todo a los grandes evasores. Ahí tenemos alrededor de $1,500 millones. Dicho sea de paso, Fabricio, no vamos a poner nuevos impuestos, pero sí mano dura para cobrar los impuestos. Entonces ahí vamos a tener alrededor de $5,000 millones, de los cuales un porcentaje importante habrá que poner en la banca pública y ordenar que los administradores den los créditos a una tasa de interés de no más del 5%. Con ese crédito, los emprendedores, en primer lugar, podrán crear su propio empleo. No es el Estado el que va a darle el empleo, serán los propios jóvenes emprendedores, las mujeres, las asociaciones, los que se generen su propio empleo con las herramientas que el Estado le facilite. Ayudarán a crecer la producción, ayudarán a fortalecer la economía y juntos de esa manera vamos a sostener también la dolarización, que hoy por hoy, frente a la falta de producción, la dolarización está en riesgo. Correcto. Así que por ahí vamos a empezar a través del partido nuestro, del Movimiento Pachacuti,
aportando para el Ecuador. Correcto. Y Salvador, le pido un minuto, no se me extienda, en fiscalización, Salvador Quispe, en fiscalización, en un minuto, por favor. Concentraremos sobre todo, insisto, en este tema petrolero, porque en los otros temas se habla tanto, la fiscalización en la compra, en los sobreprecios por la compra de las bolsas para poner a los difuntos en pandemia, todo el mundo habla, mi estimado Fabricio, y por supuesto que habrá que poner mano dura en eso. Pero de la gran corrupción en el tema petrolero no hablan ni los políticos, ni los ministros, con todo el respeto, ni los medios de comunicación, nadie habla. Y ahí se nos están yendo más de 2.000 millones de dólares anuales. No puede el Ecuador seguir en silencio frente a ese gravísimo problema. Así que nuestro proceso de fiscalización irá por ese lado. No permitiremos ningún tipo de privatización a las empresas públicas, y si este gobierno lo hace a última hora, a dedo, esos contratos no tendrán efecto. En el gobierno de Pachacuti, con Yacu Pérez, esos contratos serán revisados. Correcto. Por lo tanto, le pedimos mejor al actual gobierno que evite de estar entregando los activos estatales a manos privadas a última hora. De acuerdo. Andrés Briones, ¿lo tengo todavía enlazado? No le veo, solamente aparece ahí el mensaje. Ya lo tengo de nuevo. Compañero. Ok, Andrés, en un minuto, por favor, no se me extienda. Fiscalización. Andrés Briones. Corrupción. En este momento la fiscalización tiene que ser utilizada como herramienta para trabajar en contra y parar de manera firme la corrupción en este país. Tenemos que empezar a denunciar las malas prácticas que se desarrollan en este momento. Para mí, la inacción, es decir, el hecho de no transferir, de no trabajar, de no estar en territorio de parte de los funcionarios del Ejecutivo, es una práctica de corrupción. Entonces vamos a fiscalizar para que los recursos primero se asignen a derechos básicos y fundamentales que en este momento no se pueden descuidar. Educación, salud, por Dios, la salud, el sistema de salud público en el país es una prioridad que tiene que ser atendido con asignación de recursos, mejora en la infraestructura. Tenemos que desarrollar un sistema de investigación y ciencia, porque el Ecuador no tiene una política sanitaria para poder dar y desarrollar vacunas. Miren cómo dependemos en este momento de los mercados internacionales para apenas recibir esta semana 8.000 vacunas, cuando somos más de 17 millones de ecuatorianos los que en este momento tenemos la necesidad de vacunarnos frente al COVID. Es decir, no hay una reacción estatal y políticas públicas claras que ayuden al ecuatoriano en este momento a mejorar el sistema de educación, el sistema de salud, la seguridad social, que es prioritaria, y la seguridad ciudadana. Correcto. Entonces mi trabajo va a ser derechos básicos fundamentales, fiscalización para estar detrás de los recursos y de las acciones de los ministros y funcionarios competentes, y 2, tarea fuerte y directa contra los corruptos en la función legislativa, en la función ejecutiva, y transparentar las acciones, porque es importante en este momento que los ecuatorianos empiecen a creer en la política nacional. Tenemos que dejar a un lado aquellas prácticas que en su momento han hecho daño tanto al acontecer y a la política ecuatoriana, teniendo una credibilidad en este momento en la Asamblea del 2%. Vamos a rescatar esa credibilidad, llevar al ciudadano otra vez a la Asamblea Nacional y ponerlo como centro de atención, trabajo y prosperidad para todos ellos. Correcto. Y cierro con Amada María. En un minuto, por favor, no se me extienda mucho igual, porque ya estoy casi al tope. Su propuesta en fiscalización, ¿por dónde debería ir la fiscalización de la futura legislatura, Amada? Bueno, la tipificación de la fiscalización está dada ya en las herramientas jurídicas. Las contravenciones y los delitos son sancionados. Pero aquí ha habido una falta de liderazgo, una falta de compromiso con los ecuatorianos, con los mandantes de fiscalizar, y fiscalizar implica exigir que el programa de gobierno se cumpla. Por ejemplo, una de mis fiscalizaciones que me lleva a la legislación es la reforma inmediata a la ley humanitaria. Esa ley humanitaria que ha permitido que 500.000 afiliados hoy ya no estén afiliados. Esa ley humanitaria que permitió que miles de trabajadores hoy hayan perdido sus empleos, sus trabajos. Esa ley humanitaria que ha permitido que el de la tienda, el del taxi, el del taller, el del comedor, ya no tenga sus clientes. Pero mire, yo me voy a enfatizar en esa fiscalización, que la corrupción nos ha llevado a perder seres humanos, a nuestros familiares, a sus colegas. Y nosotros, por ejemplo, en Santo Domingo tenemos 349 fallecidos por COVID,
Tenemos en La Concordia contagiados confirmados 896 y en Santo Domingo 5.461. La impunidad ha sido el plato fuerte de estos últimos años y fiscalizar implica hablar con frontalidad, tener liderazgo, tener la capacidad, tener la experiencia, pero sobre todo la conciencia de cuántos seres humanos se perdieron en este COVID, cuando otros se llenaron. Por ejemplo, el Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil, fueron los únicos que ganaron en el año 2020. Por eso la corrupción no la hablo. La corrupción la voy a fiscalizar. La conozco cómo hacerla. Sé cómo y dónde están los datos en los que tengo que fiscalizar. Correcto. Candidatos, les quiero agradecer por estos minutos. Hemos procurado, y lo estamos haciendo, para tratar de dar espacio lo más que podemos a los candidatos y que nuestro público tenga acceso a sus propuestas con estos espacios tipo panel, para que puedan justamente conocerlos y conocer una parte de sus propuestas. Le quiero agradecer a la doctora Amada María Ortiz. Ella aspira a ser asambleísta por Izquierda Democrática en Santo Domingo de los Áchilas, Andrés Briones, asambleísta nacional por el Movimiento Construye Lista 25, y a Salvador Quispe, quien lidera la lista de asambleístas nacionales por el Movimiento Pachacutic Lista 18. Gracias, candidatos, por el tiempo.